Hola, Dios les bendiga. Un saludo grande para la gente linda de Dios, para todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que nos siguen a través de YouTube, Instagram y Facebook. Les mandamos un gran abrazo de toda la producción, hermanos que trabajan para que este mensaje salga lo mejor posible y llegue hasta ustedes de una manera clara, entendible y sin ningún problema. Agradecidos a Dios por tantos que nos ven y tantos que nos escriben. Nos hace bien que nos escriban, que nos digan, acá estamos, nos vemos. Necesitamos que cuando usted pase el link a alguien para que nos vea, le diga que ahí en YouTube toque la campanita. Así vamos anotando algunos televidentes que nos ven. Les agradecemos a todos los que lo hacen. Sabemos que hay un montón de personas que nos ven, que nunca nos dicen que nos están viendo, que nos siguen, porque yo me entero cuando viajo y me dicen siempre lo vemos, siempre lo escuchamos, nada más que yo nunca toqué la campanita ni nunca mando nada. No. Bueno, no sea tímido que aquí no le vamos a cobrar nada, ni nadie le va a cobrar si usted informa que nos está viendo. Al contrario, nos va a hacer bien saber que usted está allí del otro lado. En estos días estamos hablando de una serie que tiene que ver con los beneficios de congregarnos, de pertenecer a un cuerpo como la iglesia, de pertenecer a una iglesia y muy especialmente pertenecer a la iglesia donde el Espíritu Santo está edificando a los creyentes y transformándolos en discípulos del Señor. Porque primero conocemos al Señor, después comenzamos a creer y luego terminamos siendo seguidores de Jesús e imitadores de Él. Esto es, pasamos a ser discípulos del Señor. Hoy vamos a ver, ya que estamos viendo los dones del Espíritu Santo que están dados a la iglesia, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, y entonces a través del Espíritu Santo estos regalos de Dios, estos dones que son regalos de Dios, están para el servicio de las almas, a través de la iglesia, a través de los creyentes. Y nadie puede hacer uso de estos dones si el Espíritu Santo no está en él. Es por eso que aclaramos esto, porque algunos por ahí en un entusiasmo ven el obrar de Dios a través de un hijo, una hija de Dios, y le parece que es hablar y decir como ellos dicen, pero esto tiene una experiencia personal con Cristo, tiene que ver con una experiencia personal con Cristo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo en su vida, entonces todos los dones que están en el Espíritu Santo están a favor de la iglesia y a través de la iglesia. Hoy vamos a ver, no quiero caer en redundancia, pero el último mensaje que dimos, vimos un poco, porque hay tanto para ver que siempre decimos vemos algo o vemos un poco, del don de fe, con algunas experiencias personales que conté. Hoy vamos a ver el don de sanidades. Estos son dones de poder, los cuales los teólogos llaman dones de poder. En Primera de Corintios, donde están estos 9 dones que San Pablo los da a conocer, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, está este don del cual vamos a hablar hoy, un poquito. Dice el versículo 9, a otros fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Espíritu con mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué dice dones de sanidades? Bueno, porque hay muchas enfermedades. Enfermedades psicosomáticas, enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Bueno,
el Espíritu Santo puede sanar toda enfermedad. Porque la enfermedad, el origen de la enfermedad, arranca desde que el hombre cayó en el pecado. Proviene del pecado. Si no, el hombre no estaría enfermo, porque el hombre no fue creado por Dios ni enfermo, ni para que se enfermase. Ahora, así como hay muchas enfermedades, entonces así Dios tiene mucho poder para deshacerla a través de este o de estos regalos, dones de sanidades. Este don o estos dones de sanidades de Dios, ministrados por el Espíritu Santo y a través de la iglesia, es muy anhelado en las congregaciones, porque vivimos en un mundo enfermo. No, es muy difícil que alguien no tenga alguna nana, que no esté con algún problema, sea físico, psíquico, como dijimos. Pero si el Señor nos da la fe para usar este don, este regalo de Dios, no debemos olvidar la aclaración de Jesús con respecto a quién es o quién es el que tiene el poder, quién es el que hace los milagros y quién es el que habla conforme a la palabra de Dios. Esto está en San Juan capítulo 14, versículos 10 y 12, donde el Señor Jesús aclara. Saltamos el versículo 11 para no leerlo todo, porque si no tenemos que leer gran parte del capítulo, pero mire, en San Juan 14, versículo 10 y 12, dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está diciendo Jesús a sus discípulos. Las palabras que yo os he hablado, o los que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto no lo tenemos que olvidar. Iglesia, que usted sepa lo que Jesús nos enseñó. Él mismo, estando en un cuerpo humano, el Señor dice, las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Espíritu Santo que mora en mí, Él hace las obras. Y en el versículo 12 dice, de cierto os digo, esto quiere decir, esta es la verdad, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, ¿por qué mayores hará? Porque yo voy al Padre. Porque cuando el Señor se fue a la presencia de Dios en el cielo, vino el Espíritu Santo a obrar en la iglesia y a través de la iglesia. El mismo Espíritu que estaba en Jesús haciendo la obra maravillosa de Dios aquí en la tierra, vino una vez que se fue Jesús al cielo, el Padre envió su Espíritu y el Espíritu Santo entró en los corazones de todos aquellos que habían recibido a Jesús en su vida como su Salvador personal. Por eso digo que cuando alguien quiere ser usado por Dios, lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesús en su vida. Y luego el Espíritu Santo hará el resto, ¿no? El Espíritu Santo es el que ministra los dones. Lo dice claramente Pablo ahí en Corintios. Y como Él está dentro nuestro, el Padre que mora en mí, dijo Jesús, está dentro nuestro, vive dentro nuestro, Él hace las obras. Los dones de sanidades son para los enfermos, porque nadie que está sano necesita un don de sanidad. Pero este don o estos dones de sanidades son enviados por Dios por causa de los enfermos. Este don no es para mejorar a un enfermo, dejarlo un poquito mejor. Tampoco este don es para calmar momentáneamente algún dolor físico. No. El Espíritu Santo no obra así, tocando un poquito, sanando un poquito. No, cuando el Espíritu Santo obra, lo hace plenamente y
cuando toca a alguna persona con el poder de Dios, o la persona en fe se aferra a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo deja sano. No queda ni pizca de la enfermedad. Conocí a un hombre que contó un testimonio muy, muy tremendo, que él tenía lepra, estaba leproso desde la cabeza hasta los pies. Cuando el Señor lo visitó con su Espíritu Santo, quedó sano. Tan sano que la misma esposa, que lo conocía bien y que conocía su cuerpo, ella decía: mi esposo está limpio. No quedó una pizca de la enfermedad. Los médicos decían: no puede ser. Estaba todo leproso y hoy no tiene nada. Bueno, esta es la obra del don de sanidad a través del Espíritu Santo. Es decir, que cuando Dios sana o el Espíritu Santo sana a través de la iglesia, lo hace totalmente. Lo sana totalmente. La persona queda sana. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque algunas personas, sea quien fuere, ¿no?, guiadas por un sentimiento o un estado de emoción, al estar en una campaña evangelística o en algún servicio de alguna iglesia, con algún dolor, con alguna enfermedad física, al escuchar la música, las alabanzas, el predicador que predica con tanta devoción, la euforia, la alegría de la gente, entra por ahí sin querer en un emocionalismo y le parece que en algún momento los dolores se le fueron y la enfermedad parecía que no está. Cuando pasa la emoción, los dolores vuelven y los síntomas vuelven. Y entonces esta persona se enoja con la iglesia, se enoja con el Espíritu Santo, se enoja con Dios. No, que me engañaron, que me habían hecho creer. No, nada de esto. Le quiero explicar. Esto fue un estado de sentimiento o un estado emocional de la persona. Dios no tiene no es culpable el Señor de esto. Es la persona que entró en un estado emocional, le pareció, sintió, vio que la gente se guía mucho por lo que siente, por lo que toca. Pero cuando obra el Espíritu Santo, obra bien. No es que lo mejora un ratito y después le vuelven los síntomas. No es que lo sana un poquito y después sigue la enfermedad. No. Cuando Dios lo toca y lo sana bien. El Espíritu Santo no actúa como creen algunas personas. Cuando Él sana, lo hace completamente. Cuando Jesús sanaba a las personas, cuando el Cristo glorioso, Hijo del Dios viviente, caminando por esta tierra en un cuerpo de hombre que fue llamado Jesús por sus padres terrenos, cuando Él sanaba, lo hacía para probar que Él era el Mesías. Demostraba que Él era el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles sanaban, era para probar que Cristo estaba vivo y que estaba sanando a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo sana hoy a través de la iglesia y vuelven a suceder las sanidades, es para probar, primero y en primer lugar, que Cristo está vivo y segundo, que nosotros somos los discípulos de Él y que el Señor nos usa. Por eso suceden estos milagros. En la iglesia del Señor, el apóstol Santiago manda que los creyentes, que por ahí algún creyente que está enfermo, no solo busquen a los ancianos de la iglesia para que oren por su sanidad, sino también para que lo unjan. Y yo quiero hacer una diferencia porque a veces en las prédicas de sanidades se toca este texto, y este texto es para los creyentes, no está hablando para los inconversos. Mire, en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: ¿está alguno enfermo? Pregunta Santiago.
¿está alguno enfermo entre vosotros? Ve, era una pregunta, era rarísimo que algún creyente estuviera enfermo, porque estaban todos sanos. Pero él preguntaba, ¿está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Está hablando a los creyentes. Y la oración de fe no dice sanará, dice salvará, si usted se fija en su Biblia. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará y si hubieran cometido pecado, le serán perdonados. Primero había que ungirlo con aceite, que es tipo de la unción del Espíritu Santo. Lo ungían con aceite porque la unción es para la iglesia. Tanto la unción con aceite como la unción del mismo Espíritu Santo. La unción es algo que protege por fuera. La Biblia llega a decir en el libro de Salmos que la unción bajaba por la barba de Aarón y llegaba hasta el borde de las vestiduras. Era el aceite de la unción. Cuando las personas creyentes son ungidas, es de parte de Dios y en el nombre del Señor, son protegidas por fuera. Y todo tipo de enfermedad sanará. Pero ¿por qué dice a esto, si alguno está enfermo y después dice que después de la oración y la unción sanará al enfermo? La oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué dice salvará y no sanará? En algunas versiones dice sanará, pero yo le digo la verdad, yo entiendo lo que está queriendo decir aquí Reina Valera en la traducción. La enfermedad nace del pecado. Y cuando el Señor Jesucristo unge a una persona con su presencia, entonces lo primero que sucede es que la persona es salva, es perdonada, es limpiada por el Espíritu Santo, es sanada en su alma. Por eso dice, salvará al enfermo y el Señor luego lo levantará, lo sanará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El Señor perdonó a la iglesia sus pecados porque la iglesia pidió perdón. Esto es lo interesante. El mundo ni sabe que es pecador. Sin embargo, vive en pecado. Ahora, ¿por qué el mismo Señor que lo sana, lo perdona? Porque sin duda, si algún creyente está enfermo, es que por ahí el diablo lo hizo caer en algo y juntamente con la caída vino la enfermedad. Pero el perdón de Dios, la sanidad de Dios viene a través del perdón también, cuando es un problema espiritual. Por eso decimos que los dones de sanidades son tanto para las enfermedades espirituales, las enfermedades psíquicas y las enfermedades físicas. Las sanidades del Espíritu Santo son claras y no queda ninguna duda cuando Dios lo sana. Hay un relato, claro, tenemos que leer como 10 versículos, pero lo leemos rápido. Mire, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 1 al 10, Hechos, si usted me sigue con su Biblia, Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10, dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora 9 de la oración, eran como las 3 de la tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento, no podía caminar, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Eran gente trabajadora, Pedro y Juan. No tenían un peso ahí. Míranos.
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro tenía al Espíritu Santo. Y si tenía al Espíritu Santo, tenía los dones del Espíritu Santo. Entonces, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No hizo una oración, te pido, Señor, que tengas misericordia. Le dio una orden. Directamente le dio una orden. Dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Claro, toda la vida había estado pidiendo, no podía caminar, cojo de nacimiento, paralítico, y de pronto sale a los altos cantando y alabando a Dios. La gente le reconocía que era el mismo, pero ahora estaba sano, no sabían lo que había pasado. ¿Qué le pasó? Se encontró con dos creyentes que iban a congregarse. Iban a la casa de Dios a la hora de la oración, se iban a congregar con otros para orar a Dios. Apareció este y le dijo, Pedro y Juan, dice al paralítico, no tenemos plata ni oro. Si vos esperás alguna limosna de nosotros, estás perdiendo el tiempo, pero tenemos algo. Y lo que tenemos te damos, que es más poderoso que el oro y que la plata. Lo agarró de la mano y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó. Se le enderezaron los pies y lo sanó. Ahora, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 14, está hablando del mismo milagro, de la misma persona, porque el versículo 13, por ejemplo, Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, a los discípulos. Pero a continuación dice, y viendo al hombre que había sido sanado, el cojo de nacimiento, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Cuando el Espíritu Santo hace algo, lo hace perfecto. No queda media, no queda lugar para contradecir, porque el hombre mismo decía, yo antes no podía caminar y después que estos hombres me dijeron, en el nombre de Jesús, camina, yo caminé. Y no había manera de contradecir ese milagro. Las sanidades no son hechas solamente en la iglesia o en una campaña, hermanos. Nosotros pensamos que Dios lo va a hacer en la iglesia o en la campaña. Lo hace en las campañas en la iglesia. Pero el Espíritu Santo, cuando uno está en la iglesia y es lleno del Espíritu Santo, al salir de la iglesia, Dios puede seguir haciendo milagros. Estas sanidades pueden suceder en cualquier lado, en una casa, a cualquier hora, en la calle o de pasada. No sé por dónde anda usted y dónde está la necesidad. Pero si solo sucede a través de la iglesia, que usted no piense que nosotros somos curanderos y el otro también lo puede hacer. Estos milagros, estas sanidades suceden a través de la iglesia o no suceden, porque el que hace la obra, lo dijo claro Jesús, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está en la vida de los inconversos, está en la vida de los discípulos y las discípulas del Señor. Los discípulos no oraban por sanidad. Mire, hoy estuvimos con mi esposa visitando una familia de pastores y nos pidieron oración por su hijita que tenía un problemita y nosotros oramos como los apóstoles.
No le pedimos a Dios que haga un milagro, porque Dios lo quiere hacer. Yo tengo que creer que el poder de Dios lo va a hacer y que lo quiere hacer. Y si Él lo quiere hacer, yo también. Es unirme con Él. Si dos se pusieran de acuerdo, dijo Jesús, en una petición, Él haría milagros. Los discípulos no oraban, simplemente daban órdenes a los enfermos, que hicieran lo que no podían hacer. Esto es interesante. Le daban la palabra de fe, porque es como dijimos el domingo pasado, los dones se manifiestan a través de la palabra. Decimos que suceda algo y es lo que necesita el Espíritu Santo para operar. Es la herramienta que usa el Espíritu Santo, es la palabra. Dios dijo la palabra y el Espíritu Santo ejecutó. Dios dijo sea la luz y el Espíritu Santo hizo la luz. Él es el que ejecuta la palabra. Cuando nosotros damos la palabra, Él la ejecuta y cuando la damos con fe. Usted va a encontrar en la Biblia, muy especialmente en el libro de los Hechos, porque ya esto lo hacía Jesús, pero vamos a mirar los apóstoles, los discípulos que eran más parecidos a nosotros. Va a encontrar palabras como esta: levántate y anda. No le decían, Padre, ayúdalo a levantarse. Ahora yo te ruego, mira en qué condición está. No miraban ni la condición, le daban la orden. A ver, mírame, para transmitirle fe. Levántate y anda. Ponte sobre tus pies. Otra orden. En otros casos decían, como creíste te será hecho. ¿Lo creíste? Bueno, así será hecho, como lo creíste. Pedro entró en la casa de uno que estaba paralítico, se llamaba Eneas, y dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y se levantó, estaba paralítico. Dio la orden, la escuchó, creyó, actuó y se produjo el milagro. No le pedían a Dios que lo sanara. Ya en la cruz del Calvario, el Señor nos dio la sanidad. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo único que necesita el Señor, el Espíritu Santo, es la palabra de fe. La palabra que da la orden para ejecutarla. Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos para dar. Por eso Juan y Pedro, entrando al templo de la Hermosa, le dicen al paralítico, lo que tengo te doy. Si usted tiene al Espíritu Santo, tiene para dar. Nadie puede dar lo que no tiene, pero usted tiene que estar seguro que ese Espíritu Santo está dentro suyo y que tiene poder. Es el mismo Espíritu de Dios que estuvo en la creación, cuando el Padre daba la orden. El Espíritu Santo sana para atraer la gente a Jesús. No vaya a creer usted que la gente viene por usted. Y si usted es un hijo o una hija de Dios y Dios lo empieza a usar en milagros, en sanidades, y la gente comienza a venir a usted, que usted tenga la sabiduría de hablar de Jesús y que la gente vaya a Jesús, porque el Espíritu Santo obra para llevar a la gente a Jesús. Escuche lo que dice Jesús. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió a mí no le trajere. Es decir, si usted es un creyente que está en la iglesia, no vino porque lo invitó fulano, porque le dieron un tratadito, porque estuvo en un culto y una predicación de fulano de tal lo tocó, el Espíritu Santo obró en usted. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando comienzan a suceder estas sanidades, que las hace el Espíritu Santo, el fin es que la gente venga a Jesús. No que venga a usted ni a mí, sino que venga a Jesús. Lo que tengo te doy.
quiera el Señor que usted tenga la fe suficiente para hablar de esta manera y que yo la tenga también para hablar de esta manera. Porque cuando hablamos y hacemos la obra del Señor, la gente viene a Jesús. Ahora, no siempre las sanidades se producen cuando alguien está interviniendo con su voz, con su palabra, con su actitud, con el toque de su mano. Mire, hay un relato en la Biblia de una mujer que sufría de flujo de sangre en el tiempo que Jesús caminó sobre la tierra. Y ella decía, si tan solo toco el borde de sus vestiduras, el borde de la vestidura de Jesús, quedaré sana. Luchó para llegar a Jesús porque el relato dice que había una multitud que le rodeaba y la mujer, para llegar hasta donde estaba Jesús, tuvo que abrirse camino, aún estando enferma, pero cuando logró tocar el borde de la vestidura, de la túnica de Jesús, logró tocarla, fue sana. Así dice la palabra. Jesús no la vio, Jesús no la tocó, ni sabía quién fue, pero sabía que alguien la había tocado con fe. En este caso no operó el don del Espíritu Santo a través de Jesús, sino a través de la fe de esta mujer. Mire, en San Lucas, esto está en San Lucas, capítulo 8, versículo 44. Lucas 8, 44 dice, se le acercó por detrás, habla de la mujer, y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Si todos te están tocando. Y el versículo 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Sintió Jesús el poder del Espíritu Santo que se movía en su ser. Esto lo hemos experimentado los creyentes muchas veces. Estando en una iglesia hace mucho, en la ciudad de Peguajó, yo estaba de visita y el pastor me invitó, me agarró en frío, me dijo, ahora el hermano José Manuel va a traer la palabra. Y yo había estado mirando la Biblia, me acordaba de un texto, así que prediqué de ese texto que hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Cuando terminé de predicar y nos pusimos a orar, mientras orábamos cayó el poder de Dios y yo experimenté como que algo me pasó, como si un rayo hubiera pasado dentro de mí. Y cuando terminé de orar, dije, alguien recibió el Espíritu Santo porque yo he sentido que el Espíritu Santo estaba llenando los corazones. Y varios se levantaron, entre ellos una mujer, nueva en el Señor, llorando y hablando en lenguas. El Señor la había bautizado. Uno puede experimentar cuando el Espíritu Santo obra desde adentro de uno. Así como la mujer que está embarazada sabe que dentro de su vientre se mueve una vida que está por nacer, así sentimos los creyentes cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros, haciendo señales, prodigios, milagros. ¡Qué maravillosa! La fe de esta mujer movió al Espíritu Santo. Porque en realidad la tela del vestido de Jesús no tenía ningún poder. El poder estaba en el Espíritu Santo. No hay ningún poder en lo material, en lo físico. Por eso Jesús dice, yo no soy el que hago los milagros, el que está dentro de mí. Él hace los milagros. La fe de las personas, en algunos creyentes, ya sea que creen en un creyente o en un pastor, que hacen actuar o que hacen mover al Espíritu Santo,
esto hace que la gente comience a mirar a los hombres y no a Dios. Y esto es un peligro. Vuelvo a repetir que los dones están en el Espíritu. Pero a veces la fe en la gente hace que el Espíritu Santo en su misericordia obre. Mire, hay un ejemplo aquí que dice que ponían los enfermos al costado del camino para que la sombra de Pedro al pasar los cubriera. Bien, lo vamos a leer. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor, Hechos 5, 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y el versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. En estos textos no dice que la sombra sanaba. Sin embargo, la gente los ponía y por lo que dice en el versículo 16, se deduce que el Espíritu Santo hacía milagros. Miren el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos. Claro, no se saben, los traían a Pedro. No se saben, deducen algunos predicadores que esto, como es el versículo que sigue, tenía que ver con la sombra de Pedro. Hasta hay una canción que han hecho con la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos con un ritmo de cumbia, ¿se acuerdan? Bueno, creemos en el poder de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque si hacemos una doctrina de esto, es un peligro. Oh, pastor, hay que poner mucha luz en el templo para que la sombra suya se vea, para que cuando usted pasa por debajo de la luz y la sombra suya toca a algún enfermo, uy, si no lo toca la sombra, chao, ¿eh? No. La fe puede mover montaña. Pero acá, si usted se fija, no dice que Pedro decía, ni que Pablo, ni que Pedro decía que pusieran la gente al costado del camino para que la sombra de él. Eso no lo dice Pedro, dice la gente creyendo en el poder de Dios, ponía a la gente, los enfermos al costado del camino por donde pasaba Pedro. Y si Pedro pasaba por otro lado, se desesperaban. Pero la fe de esa gente movía el obrar del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Y se sucedían los milagros. Mire, hay otras cosas que dicen acá. En Hechos 19, esto rompe todos los protocolos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, a ver, Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Hechos 19, 11 y 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pedacitos de ropa, pedacitos del delantal de Pablo. Los llevaban a los enfermos que estaban por allí y cuando Pablo oraba, sucedían los milagros. Quiero que usted entienda, mi estimado amigo, el poder no estaba en el paño, ni en la tela de Pablo, ni en la tela del vestido de Jesús, ni en la sombra de Pedro. El poder estaba en el Espíritu Santo. Que nadie le quite la gloria a Dios, porque el mismo Dios dice, a nadie daré mi gloria, sino a mi Hijo. Y esto está clarísimo. Todavía el Espíritu Santo quiere hacer milagros y quiere hacer sanidades. Necesitamos
creyentes, discípulos que se animen a creer en este don para que la gente crea en Jesús. ¿Por qué no ponemos en práctica lo que estamos viendo en la palabra de Dios? ¿Por qué no ponemos en práctica y ponemos a prueba esta palabra que hemos escuchado hoy? ¿Por qué? Porque el creyente tiene temor, dice, y si yo digo sé sano y no lo es, bueno, eso no es fe. Usted no tiene que dudar. Lo que dijere sin dudar será hecho. Así que cuando usted le habla a la enfermedad o al enfermo, lo declara sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué no ponemos en práctica esta palabra? Juntamente hay que poner en práctica nuestra fe para que la obra suceda. Tenemos que dar órdenes al espíritu, órdenes al enfermo, órdenes a la enfermedad. Y el espíritu acciona. ¿Cuándo un milagro sucede, hermanos? Nadie va a poder explicar cómo sucedió. Los huesos se enderezan, algunos se acomodan en su lugar, los tendones rotos se sueldan, los órganos que faltan son creados, los paralíticos pueden caminar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que el hombre esté sano, no que el hombre y la mujer estén enfermos. Esta noche, aquí en nuestra iglesia, tendremos una palabra de este don de sanidad. Si usted me está viendo, bueno, venga. Bueno, esta noche no, porque es miércoles, pero por ejemplo, el jueves, el domingo, estamos hablando de estos dones y lo estamos poniendo a prueba, ¿eh? Así que le esperamos. Si no puede venir el jueves, venga el domingo. Le esperamos el domingo a la mañana y Dios lo puede hacer. Si usted está mirando y observando este mensaje por primera vez y le suena fantasioso, le quiero decir que en nuestra iglesia Dios ha hecho muchas sanidades. Ha hecho sanidades de enfermos que estaban desahuciados. Y le digo más, algunos médicos del Hospital Argelich nos mandan los desahuciados porque cuando vienen salen sanos de la iglesia. Si usted necesita ver el poder de Dios para creer, le digo que está al revés. Pero venga, le invito a Necochea 1066 y verá algunas cosas, oirá algunas cosas, testimonios de lo que Dios está haciendo. Y si puede creer, yo le invito ahora conmigo que hagamos una oración para recibir a Jesús en nuestro corazón. Si es así, repita conmigo y Jesús entrará en su vida. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú perdones mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho, lo que he dicho, que ha lastimado tu corazón, Señor. Perdona mi ignorancia, porque no te conozco. Pero quiero que Jesucristo entre en mi vida en este momento, que Él sea el dueño de mi vida. Entra en mi vida, Señor, en mi mente, en mi alma. Y recíbeme en tu gobierno, en tu reino, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que siempre me oyes. Amén. Y amén. Cuando terminamos esta proyección, esta palabra, entre en su habitación, ore a Dios en secreto allí, cerrando la puerta atrás de sí. Abra su corazón a Dios y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. El domingo que viene estaremos nuevamente con usted con más palabras de Dios. En este caso, si Dios así lo permite, hablaremos de milagros, el don de milagros. Dios bendiga a cada hermano, a cada pastor, a cada creyente que nos ve, los que están lejos, los que están cerca.
Un abrazo grandote para todos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, a tus siervos y a tus siervas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muchísimo y nos veremos, Dios mediante, el domingo que viene.